Hola, buenas tardes o noches. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre una técnica estadística. Específicamente la técnica estadística es la tabla de contingencia. ¿Qué es la tabla de contingencia? La tabla de contingencia es una herramienta fundamental en la estadística descriptiva en la que se va a analizar la relación de uno o dos valores categóricos. El equipo está conformado por Sapien, Madrid Hermosillo, De la Cruz Toledo, Jania Lisbeth, Ordóñez García y pues desde la materia de estadística médica. Primero vamos a hablar de la tabla de contenido, vamos a ver una breve introducción, el marco teórico, pues una compañera mía va a exponer el caso de estudio y cómo es su procedimiento, además de sus resultados e interpretación, la conclusión y ya por último la bibliografía. Ok, ahora vamos a comenzar con una breve introducción. El embarazo es una etapa en la que diversos factores influyen en el desarrollo del feto y el consumo de tabaco representa uno de los riesgos más importantes. Las sustancias tóxicas del cigarro disminuyen la oxigenación tanto fetal y pueden afectar el crecimiento del bebé, aumentando el riesgo de un bajo peso al nacer. Este estudio va a buscar analizar la relación entre el tabaquismo materno y el bajo peso al nacer, los cuales son dos factores relevantes en la salud perinatal. Ok, para ello se aplicará la herramienta estadística tabla de contingencia que permite comparar y analizar la relación entre dos variables categóricas, la cual va a ser el hábito de fumar si está presente o ausente en el embarazo y el bajo al peso nacer si nacieron con un bajo peso o no. El análisis se realizará con un programa llamado SPSS que facilita el procesamiento y la interpretación de los datos para determinar si existe una asociación significativa entre ambas variables, con el objetivo de contribuir a la prevención y educación sanitaria en mujeres embarazadas mediante la evidencia estadística de los riesgos del tabaquismo durante la gestación. Bueno, en cuanto al bajo peso al nacer y el tabaquismo materno, que va a abarcar lo que es el marco teórico, el bajo peso al nacer es un indicador muy importante del estado de salud del recién nacido y del desarrollo fetal durante el embarazo. Este se va a definir como un peso menor a 2.500 gramos al momento del nacimiento y sin importar las semanas de gestación. Las principales causas del bajo peso son dos. Como primera instancia vamos a tener la prematuridad, que este es cuando el bebé nace antes de las 37 semanas y también está la restricción del crecimiento intrauterino, que este va a ocurrir cuando el feto no va a crecer adecuadamente por los factores maternos, placentarios o incluso los fetales. Uno de los factores maternos más importantes es el hábito de fumar durante el embarazo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud va a reconocer el tabaquismo como una de las principales causas prevenibles de complicaciones en el embarazo y de bajo peso al nacer. El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas, entre ellas está la nicotina y el monóxido de carbono, que estas van a atravesar lo que es la placenta y afectan al suministro de oxígeno y de nutrientes al bebé. Siguiente, por favor. Bueno, como ya mencioné, uno de los por ejemplo, la nicotina va a provocar vasoconstricción uteroplacentaria, es decir, este va a reducir lo que es el flujo de sangre hacia la placenta, lo que va a limitar más que nada la oxigenación y los nutrientes que llegan al feto. Y también va a reducir el transporte de oxígeno y va a causar hipoxia crónica al bebé. Además, el tabaquismo va a alterar lo que es el transporte de glucosa y aminoácidos a través de la placenta, afectando directamente el crecimiento fetal. Diversos estudios han confirmado esta asociación. Por ejemplo, el Rush and Cass en 1972 encontraron que los bebés de madres fumadoras pesaban entre 200 y 300 gramos menos que los de madres no fumadoras. De manera reciente, un metaanálisis de Hadwe en el 2014 demostró una relación dosis-respuesta, es decir, mientras más cigarrillos fuma la madre, menor es el peso del bebé. En México, la INSANUD en el 2020 reportó que el 7% de las embarazadas fuma durante el primer trimestre, lo que representa un riesgo importante de bajo peso al nacer. Por eso,
Estudiar esta asociación, más que nada, no solamente va a ser importante desde el punto de vista médico, sino también como una medida de prevención y salud pública. Vamos a tener la hipótesis, vamos a tener una hipótesis nula que esta no va a existir una asociación entre el hábito de fumar y el bajo peso al nacer en los recién nacidos, que estas variables van a ser independientes. También tenemos la hipótesis alternativa, que es en la que va a existir una asociación entre el hábito de fumar y el bajo peso al nacer en los recién nacidos. Estas variables no son independientes. A continuación voy a explicar cómo realizamos el registro de datos y cómo obtuvimos las tablas de contingencia. En nuestro caso se desea conocer si existe relación entre el hábito de fumar y el bajo peso al nacer en una muestra de 100 recién nacidos. Para comenzar vamos a hacer el registro de dos variables, el hábito de fumar y el bajo peso al nacer. Ok, en etiqueta colocaremos a hábito de fumar, fumar durante el embarazo, y a bajo peso al nacer. Asignaremos las medidas a hábito de fumar nominal y bajo peso a escala. También vamos a asignar valor a las variables. Al hábito presente de fumar asignaremos el valor de 1. Y al hábito ausente de fumar le asignaremos el valor de 2. A bajo peso al nacer le agregaremos 1 a sí y 2 a no. De este lado yo ya tengo el registro de los datos. De acuerdo con los resultados, obtenemos que 30 recién nacidos tuvieron bajo peso al nacer, con madres con el hábito de fumar presente. 10 recién nacidos no tuvieron bajo peso al nacer y sus madres tenían el hábito de fumar presente. 20 recién nacidos tenían bajo peso al nacer, sin embargo, sus madres no tenían el hábito de fumar presente. Y 40 recién nacidos no tuvieron bajo peso al nacer y sus madres no tenían el hábito de fumar. Después del registro de datos, vamos a ir hacia analizar para crear las tablas de contingencia. Después vamos a seleccionar estadísticos descriptivos y nos iremos a tablas de contingencia. Nos va a aparecer este recuadro. Vamos a arrastrar la variable fumar durante el embarazo hacia filas y bajo peso al nacer lo vamos a arrastrar hacia columnas. Después daremos clic en estadísticos y seleccionaremos chi cuadrado. Después daremos clic en continuar, después en aceptar y nos va a arrojar las tablas de contingencia. El análisis nos dio un valor de P que es igual a 0.000, que es menor a 0.05. Esto significa que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que sí existe asociación entre el hábito de fumar y el bajo peso al nacer. En otras palabras, las madres fumadoras tienen mayor probabilidad de tener bebés con bajo peso al nacer. Ok, ahora como conclusión tenemos que en este estudio pues analizó la relación entre fumar durante el embarazo y el bajo peso al nacer. Esto fue usando las tablas de contingencia SPSS. Esta técnica nos permitió identificar que la asociación entre ambas variables fue estadísticamente significativa con un valor de P menor a 0.05, como ya lo comentaron anteriormente. El uso de este programa SPSS facilitó el manejo de datos y la aplicación de la prueba chi cuadrado para confirmar que el hábito de fumar incrementa un riesgo grande en que nazcan los bebés con bajo peso al nacer. Por tanto, resulta fundamental fortalecer las estrategias de prevención del tabaquismo en mujeres embarazadas para mejorar los resultados neonatales. Estas son nuestras bibliografías. Y eso ya sería todo. Muchas gracias por su atención.